¿Sabías que detrás de una de las historias médicas más fascinantes y humanas de la historia, la de Joseph Merrick, conocido como el hombre elefante, se esconde no solo una condición médica intrigante, sino también profundas preguntas para la ciencia y la filosofía? ¡Ah, caray! En este video exploraremos cómo la vida de Merrick, marcada por el misterio del síndrome de Proteus, nos invita no solo a entender los límites y avances de la biología, sino también a reflexionar cómo definimos las enfermedades, cómo la sociedad moldea la percepción de la diferencia y cómo evolucionan nuestras ideas científicas. Acompáñanos en este viaje donde la ciencia, la historia y la filosofía se encuentran de forma cautivadora. Comencemos con la vida de Joseph Merrick. Joseph Merrick era hijo del matrimonio conformado por el comerciante Joseph Rockley y Mary Jane Merrick. Tanto sus padres como su hermano William y Arthur y su hermana eran de apariencia normal. Presentó los primeros síntomas de su enfermedad a los 18 meses, cuando su madre notó algunas pequeñas verrugas al bañarle. Fue a partir de los 4 o 5 años de edad. En su cuerpo empezaron a formarse bultos y los huesos de sus extremidades y su cráneo se desarrollaron de forma anormal, agravado por una grave caída que le afectó la cadera y le dejó cojo. En la edad adulta no llegó a superar el 1,57 de altura. Según su propio testimonio, de niño nunca pudo jugar con sus compañeros de colegio, puesto que sus piernas y su cadera deformada se lo impedían. A partir de entonces, el coraje y la valentía para sobreponerse a su enfermedad serían las constantes que definirían su vida. Cuando las deformaciones de Joseph empezaron a ser ya espectaculares, muchas personas se agrupaban en la calle para observarlo, hecho que hizo que Mary lo llevara y trajera personalmente al colegio. También lo llevaba consigo cuando daba clases en la escuela dominical. Así, Joseph pasó toda su infancia al lado de su madre, lo que hizo que desarrollara por ella una gran dependencia. Sin embargo, cuando Joseph tenía alrededor de 11 años, en 1873, pasó una de las peores tragedias que lo marcarían para siempre. Su madre falleció de bronconeumonía y quedó solamente a expensas de su padre, quien nunca lo trató como un hijo verdadero. Además, cuando su padre volvió a casarse, llegó a sufrir maltrato de ambos y la imposición de que fuera a trabajar, a pesar de que las deformidades que Joseph tenía no lo dejaban moverse ni tampoco desarrollar habilidades sociales que fueran gratas para él. Todo lo contrario, cada que Joseph pasaba por una calle recibía insultos e incluso niños mayores se apiñaban para y arrojarle cosas. Pero ¿qué hizo Joseph ante los maltratos que estaba sufriendo y ante la aparente inexistencia de un hogar? Fue aquí cuando comenzó a deambular por las calles, se salió de casa y decidió entrar a un circo, dándose cuenta de que sus deformaciones servirían como espectáculo y así podría ganar aunque sea un poco de dinero. Pero en esta aventura, a pesar de que con sus compañeros de circo llegó a formar buena relación, también sufrió desfortunios, pues múltiples veces fue embaucado por los representantes que lo movían en espectáculos. Aunque esto lo sometió a explotación, también lo llevó a ser descubierto por un médico llamado Frederick Trebs, quien lo trasladó al hospital de Londres. Allí, por primera vez, Merrick recibió un trato más humano y digno, generando empatía y admiración entre quienes lo conocieron. Pero su historia no es solo eso, un relato de adversidad y compasión. Es también un caso que intrigó a los médicos en su tiempo y que sigue provocando curiosidad. ¿Podemos diagnosticar a Joseph Merrick hoy en día? Durante mucho tiempo se pensó que Merrick sufría de neurofibromatosis tipo 1, una enfermedad genética que causa tumores benignos en los nervios. Sin embargo, investigaciones más recientes sugieren que Merrick pudo haber tenido síndrome de Proteus, una condición extremadamente rara causada por una mutación genética que resulta en el crecimiento anormal y descontrolado de huesos, piel y otros tejidos. El síndrome de Proteus no fue identificado hasta 1979, casi un siglo después de la muerte de Merrick. Los avances científicos permitieron a los investigadores vincular esta condición con mutaciones en el gen AKT1, que se activan al azar durante el desarrollo embrionario. Sí, esto es un juego del azar. Esto explica también por qué solo ciertas partes del cuerpo de Merrick se vieron afectadas. Sin embargo, diagnosticar el síndrome de Proteus no es sencillo, ni siquiera hoy. Existen otras condiciones con síntomas similares y los médicos del siglo XIX no tenían la tecnología para distinguir entre ellas. Esto deja abierta la pregunta: ¿realmente Merrick tenía síndrome de Proteus o aún había otros factores involucrados? Es fácil reducir a Joseph Merrick a un caso médico,
pero su historia trasciende su anatomía. Merrick era un hombre profundamente humano, con intereses como la poesía y el arte. Su vida nos invita a reflexionar sobre cómo la sociedad trata a quienes son diferentes. En la época victoriana, las personas con condiciones raras o desconocidas a menudo eran vistas como fenómenos de espectáculo, deshumanizadas y estigmatizadas. Aunque fue objeto de curiosidad médica, los recuerdos de quienes conocieron a Merrick destacan su carácter amable y su deseo de ser tratado como cualquier otra persona. Esto nos lleva a una discusión ética muy importante. ¿Cuándo hemos avanzado como sociedad? Hoy, mientras buscamos entender condiciones como el síndrome de Proteus, ¿cómo equilibramos el respeto por la dignidad de los pacientes con nuestra fascinación científica y también con nuestras ganas de resolver el misterio? El caso de Merrick también nos permite abordar preguntas fascinantes sobre cómo funciona la ciencia. Por ejemplo, medicina. A menudo usamos la inducción para recopilar evidencia y formar teorías. Sin embargo, también aplicamos el método de falsación para descartar hipótesis que no funcionan. ¿Cómo encaja este caso en ese marco? La historia del hombre elefante subraya que en ciencia nuestra comprensión siempre es provisional. Lo que pensábamos saber hace 100 años, neurofibromatosis, puede ser cuestionada o incluso ser refutada por nuestras evidencias, como el síndrome de Proteus al diagnosticar a Joseph Merrick. Esto nos recuerda que la ciencia avanza constantemente, pero nunca alcanza una verdad absoluta. Además, el caso plantea preguntas fundamentales. ¿Qué significa tener una enfermedad? ¿Es algo que definimos biológicamente o también culturalmente? En el caso de Merrick, su condición física fue tanto un cuestionamiento biológico como un reflejo de los prejuicios sociales de la época. ¿Cómo crees que lo vas a meter a trabajar a un circo? El caso de Merrick tiene implicaciones más amplias que resuenan incluso en el presente. Por un lado, demuestra cómo las condiciones raras pueden ser una ventana para entender mejor la biología humana. Por otro, nos obliga a enfrentar nuestras limitaciones como científicos y como seres humanos. Joseph nos recuerda que cada caso médico es también una historia personal y que detrás de cada rostro diferente hay una vida que merece respeto y entendimiento. En la mañana del 11 de abril de 1890, a los 27 años de edad, Joseph Merrick fue encontrado muerto en su cama. Tras un examen que le hicieron, se concluyó que murió de asfixia al quedarse dormido. La cabeza de Merrick era enorme y solo con esfuerzo conseguía mantenerla erguida. Después de un tiempo y de analizar su esqueleto, que fue correctamente conservado por Trebs, el doctor que lo ayudó durante los últimos años de su vida, se concluyó que más bien murió por un golpe en la nuca. Debido al peso de la cabeza, Joseph tenía problemas para mantenerla erguida y probablemente durante el sueño no pudo soportarla y esta cedió sobre su nuca. Sin embargo, podemos decir que los últimos años de Joseph fueron un poco más gratos. El doctor Trebs lo ayudó a que consiguiera una habitación. También tuvo la idea de conseguir fondos a los que respondieron muy bien la clase alta de Londres. Incluso la princesa de Gales en ese momento lo visitó junto con más gente de alcurnia que garantizaron dinero y recursos para que Joseph tuviera una vida estable. Además de que no solamente esto, sino que le cumplieron algunos deseos como llevarlo al campo, llevarlo al teatro, y se pudo decir que incluso llegó a hacer buenos amigos, pues todas las personas con las que congeniaba hablan de la gran sensibilidad que Joseph tenía, además de su gran educación y cultura, pues no solamente sabía leer y escribir, sino que lo hacía muy bien. Como bonus, te dejo un poema que el mismo Joseph escribió. Es cierto que mi forma es muy extraña, pero culparme por ello es culpar a Dios. Si yo pudiese crearme a mí mismo, de nuevo, procuraría no fallar en complacerte. Si yo pudiese alcanzar de polo a polo o abarcar el océano con mis brazos, pediría que se me midiese por mi alma. La mente es la medida del hombre. Finalmente, el legado que nos dejó, tanto en la medicina como en la ética y la filosofía, sigue siendo relevante para los educadores y estudiantes del mundo. ¿Cómo enseñamos sobre la diversidad humana? ¿Cómo integramos la ciencia y la ética en nuestras aulas? Esto fue Bioliteraturas. Te mando un abrazo. Chao.